tus notas, pon en tus notas, necesitamos oírlo a Él. Necesitamos oírlo a Él. Vamos a leer Efesios 4, del 17 al 21, ¿va? Vamos a Efesios capítulo 4, del 17 al 21. Y vamos a leer la palabra que nos va a mostrar algunos aspectos extraordinarios, indispensables para la manifestación de la vida del Hijo de Dios en nosotros. Amén. Queremos que Cristo se manifieste, ¿verdad? Queremos que Cristo sea formado en nuestra alma y que sea manifestado y que el mundo pueda ver la realidad de Cristo. Que el mundo no vea a gente, que el mundo no nos distinga a nosotros, que pueda distinguir a Cristo, ¿verdad? Que no vea a gente que conoce tantas cosas, pero que por conocer tantas cosas no conoce a Cristo, sino que vea personas que lo conocen experiencialmente, amén. O sea, personas que lo experimentan todos los días y que son una evidencia de que Cristo vive y que Cristo es su vida, amén. Eso es maravilloso y eso es lo que anhelamos. Entonces, dice el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta, acuérdense, ¿se acuerdan cuando ya había tocado una parte ahí en Efesios 4? No sé exactamente, yo me acuerdo, estábamos hablando de que Efesios 4 está pues después de Efesios 1, 2 y 3. Y Efesios 1, 2 y 3 básicamente está hablando de revelación. El apóstol Pablo está soltando algunos aspectos del propósito eterno, de la condición de la iglesia, de la condición de nosotros y de todo lo que hizo Cristo y que nos ha dejado en una inmejorable condición en Cristo, ¿verdad? Sentados en lugares celestiales. Pero viene el capítulo 4 y en el capítulo 4 entonces ya vimos en alguna sesión, no recuerdo si fue en domingo o en miércoles, pero vimos que lo siguiente, como diciendo el apóstol, bueno, para que todo esto suceda y se logre, para que todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, que ha sido extraordinario y es inmejorable, para que todo lo que ha hecho el Señor suceda, ustedes necesitan, y empieza a hablar de los vínculos, ¿verdad? Empieza increíble, empieza a hablar de la importancia de las relaciones, de los vínculos. Ya hablé un poco de eso. Después vamos a hablar más de eso porque los vínculos son importantísimos, importantísimos. Es más de lo que nos imaginamos. De hecho, hemos sido muy incorrectos, muy faltos de entendimiento y de sabiduría al tratar a los demás. No los hemos tratado como lo que deberíamos nosotros de tratarlos, como parte del cuerpo de Cristo, de la amada, como los redimidos, como aquellos que portan la vida de Cristo, ¿verdad? Aquellos que tienen la misma naturaleza divina. O sea, verlos como lo que son, hombres y mujeres, pero que realmente dentro tienen un ser nuevo, con una naturaleza divina, amén, y que portan la vida de Cristo para manifestarla. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de eso, entonces podemos empezar a ver y debemos empezar a ver a cada persona en Cristo de una manera diferente. Pero entonces más avanza el apóstol y de nuevo, en este contexto, si queremos que todo eso que ya fue hecho sea manifestado en nosotros, de nuevo, como diciendo el apóstol Pablo, ok, ¿verdad que está glorioso todo lo que Cristo ha hecho en ti? Sí, bueno, para que esto se manifieste en sus vidas, necesitan algo también. Algo más se requiere y es indispensable. ¿Cuál es? Vamos a leerlo. Versículo 17, Efesios 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia,
para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Extraordinario, maravilloso. El apóstol Pablo de nuevo nos ayuda bastante, ¿verdad? Por el Espíritu. El Señor nos está enseñando algo extraordinario. Porque yo creo que tú y yo y todos los que amamos al Señor, lo que anhelamos es que toda esta gloria extraordinaria de Cristo en nosotros, ¿verdad? Esta gloria de Cristo en nosotros tenga los efectos, ¿verdad? Por la cual nosotros hemos sido incluidos a esta gloria. Amamos al Señor y queremos que su propósito se cumpla. Amén. Amamos al Señor y anhelamos que todo sea reunido en Cristo Jesús. Anhelamos que Cristo sea visto y que Cristo traiga orden en todos los ámbitos de esta tierra. Queremos realmente disfrutar esta vida que portamos en Cristo. Amén. Saludos, Marilucha Copinca, bienvenida. Flor Campos, bienvenida. Y bienvenidos todos los que se incluyen. Les amamos y les abrazamos. Amén. Entonces, el apóstol dice algo importantísimo, hablando ya de la expresión que damos. Entonces dice, bueno, si estás sentado con Cristo en lugares celestiales, si Él nos ha redimido con su preciosa y maravillosa sangre, si estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, si estamos sentados con Él y todos nuestros enemigos están por estrado de nuestros pies, versículo 17, entonces dice el apóstol, por eso les digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y esa es una parte que sí vale la pena decirla. Amén. Vale la pena. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena decirlo esto? Porque a veces nos enredamos en lo que ya somos. Amén. Y luego perdemos de vista qué es lo que expresamos. Porque lo que expresamos debe de ser de acuerdo a lo que somos. Amén. Lo que expreso tiene que tener total coherencia con lo que soy. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, aquí el apóstol lo que les está diciendo es, hey, por favor, ¿ya vieron todo lo que son en Cristo? Pues ya no anden como los otros gentiles. Los otros gentiles andan de la manera que andan por esta razón. Y el apóstol se los explica por qué están así. Fíjense, y cuando ahorita leamos el por qué, cómo explica el apóstol la razón de por qué los gentiles están así, pues nos vamos a dar cuenta que esa no es ya nuestra condición. Entonces el apóstol dice, a ver, con todo lo que ya son en Cristo, ya no anden como los otros gentiles. Entonces, ¿por qué dice eso? Voy a hacer otro apunte ahí pequeño. ¿Por qué dice, ya no andéis como los otros gentiles? Respuesta o pregunta, porque alguien puede tener la naturaleza divina, la vida de Dios, estar hecho completo en su espíritu y pleno y andar como los otros gentiles? Pues sí, por eso él está diciendo, porque se lo está diciendo a la iglesia, no se lo está diciendo al mundo. Él está diciendo, ya no andéis como los otros gentiles, se lo está diciendo a los gentiles hechos nuevos en Cristo Jesús. Entonces puede haber alguien hecho nuevo que se comporte como se comportan en la corriente de este mundo. La respuesta es sí. Por eso el apóstol Pablo está escribiendo esto. Amén. ¿Sí me estoy explicando? El apóstol Pablo está escribiendo esto porque sí puede suceder y seguramente estaba sucediendo, no en todos, pero en algunos. Sí. ¿Qué estaba sucediendo? Que teniendo todo lo glorioso que ya tenían y siendo lo que ya eran, que era nueva creación en Cristo, siendo nueva creación, estuvieran actuando como si no lo fueran. Entonces el apóstol les explica por qué el mundo que no tiene a Cristo actúa de esa manera. Dice, primero, que al final del versículo 17, pueden apuntarlo allí,
Estas son las razones. Fíjense cómo el apóstol se echa un clavado al interior de las personas, amén, al interior de las personas que no tienen la vida de Dios dentro. Y dice, andan en la vanidad de su mente. ¿Y cómo dice? ¿Andan en qué? Andan en la vanidad de su mente. Aquí se acuerdan que nosotros, los que están en el discipulado, ya hemos caminado sobre lo que significa vanidad. Y de hecho, hemos visto cómo opera la mente terrenal. Cómo la mente terrenal, escuchen, la mente terrenal tiene una lectura terrenal donde en su lectura humana nada tiene sentido. ¿Se acuerdan que lo hemos aprendido? Nada tiene sentido. Lo que pasa no tiene sentido. Bueno, claro, cuando va bien, cuando todo va bien, todo tiene sentido, ¿no? Ah, qué bueno, me fue bien porque creo que escogí el número 9, que es mi número favorito, y me gané el billete de la lotería, y entonces por eso me fui bien. Ah, sí, me lo merecía, porque yo no nací para pobre, ¿verdad? Yo nací para tener dinero, y por eso, ahí entendemos todo, cuando todo va bien. Pero cuando todo no va bien, cuando no marcha sobre ruedas, entonces nada tiene sentido. Entonces, el problema, el primer diagnóstico del apóstol es que dice, hay un problema con ellos, el problema está en su mente. Amén. Primero tienen un problema, tienen un problema de naturaleza, de entrada, pon allí, tienen un problema de naturaleza. Como tienen un problema de naturaleza, tienen de origen una raíz que no da una sustancia divina. Amén. Es una naturaleza que no produce sustancia divina. Es una naturaleza que el resultado que da no es vida, no es perfección, no es santidad, sino que el resultado que da es los derivados de la muerte y corrupción. Entonces, su mente, a ver, pongan atención aquí, su mente natural, la mente natural, y que todos tenemos una mente natural, ok, ustedes también y yo también tenemos una mente natural. Esa mente natural de ellos no tiene posibilidad de aprender cosas con una verdadera sustancia, ¿sí? Vanidad, por ejemplo, significa vacío o inútil. Entonces, la vanidad de la mente está diciendo, es una mente, ellos tienen una mente sin sustancia. O sea, su mente no se nutre de lo verdadero, no se nutre de la sustancia divina que es Cristo. ¿Por qué no se nutre de ello? Porque de eso no te nutres, no te nutres leyendo un libro, escuchen esto, ni escuchando una predicación. De hecho, solo te nutres si tienes el origen, que es la naturaleza divina. Si tienes la fuente, entonces tu mente natural puede ser renovada. Amén. Tu mente natural puede ser renovada. ¿Por qué? Porque puede aprender. Pero si no tienes el origen, que es la naturaleza, entonces no vas a poder acceder. Y es lo que tienen los otros gentiles. O sea, se refiere a las personas que no tienen la vida de Dios dentro. Entonces ellos, dice el apóstol Pablo, andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. O sea, en otras palabras, su mente quedó inútil. Escribe, increíble. Vean la definición del apóstol. Su mente está operando inútilmente. Cuando se dice inútil, alguien puede decir, a ver, señor pastor, pues ni tan inútil, porque mire, yo he tenido más éxito que usted. ¿Están de acuerdo? El vecino, el de enfrente o el de la otra calle puede decir inútil, pero para nada. Mire, mi casa está más grande que la suya, más bonita y mejor. Mire, yo tengo 2 o 3 carros y usted sigue saliendo y se sigue transportando en transporte público. Inútil, ¿a qué se refiere? No, es que acuérdense que ahí va otra. El apóstol Pablo está operando en la mente de Cristo.
y la mente de Cristo opera en la verdad, opera en la verdadera bendición, opera en lo que verdaderamente tiene sustancia. Entonces, para el apóstol Pablo, la mente que no opera en la realidad de Cristo está operando, aunque tenga productividad terrenal, amén, aunque tenga resultados terrenales y humanos, es una mente inútil para el propósito. O sea, no funciona. Entonces, ellos operan en la vanidad y en la inutilidad. Esta palabra también vano es vacío, fíjense, es una mente vacía. De nuevo, ¿vacía de qué? Vacía de la verdad, vacía de la sustancia. ¿Y por qué está esa mente así? ¿Por qué está esa mente así? Esa mente está así porque no tiene la fuente que le puede enseñar, amén, la fuente que le puede enseñar la verdad, la vida, la sustancia, la bendición, amén, lo que es verdadero. Entonces, el diagnóstico del apóstol Pablo dice, a ver, ustedes que están en Cristo, no, por favor, estoy dándole un énfasis, pero el apóstol está diciendo eso, por favor, si ustedes están en Cristo, no actúen como los que no están en Cristo. Porque les voy a explicar cómo su condición no es la misma. A ver, si ellos andan en la vanidad de su mente. Vamos a hacer un contraste. Ellos, así es Mirna, dice Mirna Jiménez. Saludos Mirna, un abrazo hasta la bellísima Oaxaca. ¿Qué condición tan deplorable, dice Mirna, la de la vieja naturaleza? Sí, es terrible. Por eso hay que compartir Cristo, amén. Háblenle de Cristo a todos, hasta los que te caigan mal. Hablemos, mostremos la vida de Cristo de todas las formas posibles, amén. Porque es terrible, ellos no tienen opción. Si no tienen la naturaleza divina, ¿cómo ellos pueden llenar su mente de verdad? Es importantísimo. Así es, dice Ofe López, el Espíritu Santo no puede obrar en las viejas criaturas. No puede. Saludos, Victoria Muñoz, un abrazo fuerte y bienvenida. Amén. Entonces, el apóstol dice, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver el contraste. Entonces, quien no tiene esa realidad divina, quien no tiene la vida de Dios dentro, opera como en la vanidad de su mente, porque su mente solo recibe información externa. No, esa mente no recibe la información que viene del Espíritu por la vida de Dios, por la naturaleza divina. No recibe. Y esa mente puede cambiar, sí puede, con disciplinas mentales y con cursos, con una aplicación mental, sí puede cambiar pensamientos, pero no puede cambiar la mente, que es el origen de los pensamientos. Lo único que puede renovar esa mente es Cristo. Entonces, cuando se renueva el origen, entonces cambian los pensamientos. Eso es maravilloso. ¿Ok? Entonces, a diferencia de que ellos tienen una mente en vanidad, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pon allí, tenemos la mente de Cristo. Y por la mente de Cristo, mi mente natural puede ser renovada, puede ser reconfigurada y puede tener la información correcta. Amén. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Entonces dice el versículo 18, otra cosa que sucede con ellos, por eso la corriente de este mundo y los que no tienen la vida de Dios dentro, la vida de Cristo dentro, están en un gran problema. Dice el versículo 18, otra característica de ellos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Sí, el entendimiento, investigué qué significaba entendimiento. Si me permiten, se los platico, se los digo. La palabra entendimiento es dianoia. Y esa palabra significa literalmente, tiene las dos raíces, dia y nous. De ahí sale dianoia, que significa
el pensamiento profundo, escuchen esto, o la base del pensamiento. O sea, eso es lo que está diciendo Pablo, que es lo mismo que estaba yo diciendo, que en el origen, la raíz de su pensamiento está entenebrecida. O sea, la base de donde surgen todos los pensamientos de ellos, del que no tiene a Cristo, la base de donde surge está entenebrecido. La palabra entenebrecido es escotizo, que significa oscuro o en tinieblas. O sea, en otras palabras, no tiene la luz de la vida. Amén. No tiene la luz de la vida. Entonces ellos tienen, ¿qué tienen? Un entendimiento. O sea, la raíz de sus pensamientos, el pensamiento hondo y profundo está oscuro. No tiene de dónde. No hay forma de dónde sacar la sustancia divina. No, por eso no te molestes tanto, perdón que lo diga así, por cómo actúa el mundo. No tienen opción. Entonces luego decimos, ¿cómo es posible que esa persona actúe así? Y pues esa persona no tiene la vida de Dios. Y si te sorprendes por lo mal que hizo, te doy una noticia, puede hacer cosas peores. Porque la base del origen de sus pensamientos está en plena oscuridad. No disfruta de la luz de la vida, la luz de Cristo que alumbra en nuestro interior. No sé si tú has pasado por allí cuando el apóstol Pablo compara lo que pasa en nuestro interior como la creación, y como él dice que así como, ¿verdad?, surgió la luz por la palabra de Dios, así Cristo resplandece en nuestros corazones. O sea, así como el Señor resplandeció y creó todas las cosas, así Cristo dentro de nosotros resplandece y dentro de nosotros empieza a traer ese orden y empieza a darnos la luz y disfrutar de esa luz de la vida, que la luz de la vida, obviamente sí, es eso de luz tiene muchas implicaciones, pero solo voy a dar una que se me viene a la mente. Esa luz de la vida no solo es para dirección, sino tú y yo requerimos la luz para que en nuestra alma resplandezca esa luz, y esa luz traiga claridad de lo que no es Cristo, y entonces podamos desecharlo como lo dijeron los apóstoles más adelante. Eso lo ves en el versículo 22. Por eso en el versículo 22 ellos dicen, si puedes despojarte del viejo hombre. ¿Por qué te puedes despojar del viejo hombre? Porque la luz de Cristo te permite distinguirlo. Si no tienes la luz de Cristo, si no conoces el nuevo hombre por la luz del Señor, si no se te revela Cristo, no puedes conocer el viejo. Si no conoces el nuevo, no conoces el viejo. ¿Sí me explico? Si no conoces el nuevo hombre, no conoces el viejo hombre. Entonces, importantísimo eso. O sea, la luz la requerimos todos para poder distinguir, para poder ver y entonces hacer. Mira, quitarnos el viejo hombre, vuelvo a decirlo. Si nosotros, por ejemplo, si no tenemos la luz del Señor, el viejo hombre lo vamos a confundir y probablemente vamos a pensar que el viejo hombre es bueno y que lo tengo que conservar. Requerimos la luz del Señor dentro de nuestros corazones para despojarnos de lo que tenemos que despojarnos y para vestirnos de lo que tenemos que vestirnos. Eso lo dice más adelante. ¿Se dan cuenta? Pero ellos no tienen opción. Si ellos no tienen esa luz, no tienen opción. Si tú no estás en Cristo, si tú nos estás viendo, si en tu interior hay inquietud, hay desesperación, hay obscuridad, ven al Señor, escucha la verdad, permite que el Señor llene tu vida. Ahí donde estás, el Señor puede hacer una transformación extraordinaria, puede cambiar tu vida de una manera tan maravillosa. El Señor puede hacer lo que tú no te imaginas. Si tú estás en una condición donde estás aventando la toalla, como decimos en México, y ya no quieres seguir adelante,
tranquilo, detente, espera. Cristo es la vida. Y esa vida, cuando te es impartida dentro, entonces no solo vas a tener ganas de vivir, sino que vas a poder distinguir, vas a poder ver y vas a poder darte cuenta que lo que vivíamos sin Cristo no es vida. La vida de Dios la necesitas tú, la necesitan tus hijos, la necesita tu familia. Es la solución, la vida de Dios a este mundo. Esa vida, Cristo dijo, ha vencido al mundo. Ha vencido al mundo. Es la que la gente busca soluciones, la gente busca respuestas. La gente tiene muchos problemas. La gente tiene muchos, no sabe a dónde ir. Es Cristo la luz, es Cristo la verdad, es Cristo la vida. No está lejos de ti. Si hoy tú estás escuchando esto, es porque Él está tocando a tu vida, Él está tocando a tu corazón. Él está empezando, de hecho, a resplandecer, porque si no, no estuvieras oyéndolo. Beto, Él te ama, Beto. Él no te juzga y no te condena, amigo. Él te ama. Y Él por eso te permite oír esto, por eso te permite escucharle. ¿Por qué? Porque te ama tanto, amigo, te ama tanto que por eso envió a su Hijo a la tierra. No creas, o aunque no lo crea nuestra mente natural, cuando envió el Señor, el Padre, al Hijo a la tierra, lo envió pensando en nosotros, pensando en ti, pensando en mí. Él sabía que lo que necesitamos es la vida, porque la vida es la luz de los hombres y esa luz la necesitamos. La necesitamos. Sí, uno sin luz hace muchas cosas. Uno sin la luz, yo por eso decía, en la mañana le decía a una persona, le decía yo, a veces platicando con personas dicen, pero ¿cómo es posible que yo pude hacer esto? O sea, la misma persona tiene momentos, ¿no?, de lucidez y dicen, yo no sé cómo llegué a hacer esto. Es precisamente por lo que estoy explicando ahorita. Y voy a decir algo terrible, pero es verdad. Sorpréndete, pero si en la carne hicimos cosas malas, la carne es capaz de hacer cosas peores. La carne es terrible. Vivir en ella, en la naturaleza pecadora, esa no se sacia. La naturaleza pecadora es ambiciosa, es hambrienta. Si hizo algo malo, es capaz de hacer algo peor. Por eso Cristo es nuestro Salvador. Él es el que nos libra, ¿verdad? Él es el que nos libra de esa naturaleza. Quita la fuente. Vean qué maravilloso. Quita la fuente que provocaba, esa fuente, porque hace muchos yo enseñaba y decía, de nada sirve, fíjense, no sirve de mucho que el Señor te perdone el pecado, no sirve de mucho que te perdone el pecado, porque lo perdona. Todos nuestros pecados, de todo el mundo, aquí va la noticia, una enorme y maravillosa noticia, es que el pecado de todo el mundo fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Pero no sirve de mucho si el Señor no nos libra del origen del pecado. O sea, Él no solo quiere perdonar nuestro pecado, sino librarnos del origen, de lo que lo produce. Porque cuando te quita el origen, cuando te quita lo que lo produce, entonces eres libre y puedes entonces cambiar de dirección. El Señor salvación es que quita naturaleza pecadora de nosotros y nos da su naturaleza divina. Eso, dicho en español, es quita la fuente de la maldad y del pecado y deposita en nosotros la fuente de vida, de su santidad, de su verdad, de su perfección. Y eso es lo que empezamos a disfrutar. No existe exactamente, Vilma, no existe plan más perfecto que el de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador porque nos libró de todo, porque nos dio todo y porque en Él somos plenos y somos libres. Así que el Señor está aquí, dice el libro de Hebreos, si escuchas hoy su voz,
no endurezcas tu corazón, solo escucha y deja que el Señor esté ministrando tu vida y deja que el Señor saque y remueva todo lo que Él tenga que hacer. Dejemos lo que Él lo haga, Él lo puede hacer. Miren, necesitábamos un Salvador también porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Yo sé que el hombre terrenal busca, trata, intenta, trabaja, lucha, se esfuerza, pero muy, muy frecuentemente y muy repetidamente vuelve a caer, vuelve a fracasar, vuelve a caer, vuelve a fracasar. Por qué se requiere un Salvador? Porque Él puede hacer, obviamente, lo que nosotros no podemos hacer, lo que nosotros no alcanzamos a hacer. Estamos incapacitados sin Cristo. Por eso estoy dando el diagnóstico. Vean, la condición es terrible. Sin Cristo, en una mente vacía, en una mente vana, todo lo que nos pasa en la tierra es tragedia. No vemos la solución, no vemos la respuesta, porque tierra no se arregla con tierra. La tierra, sí, todos en el fondo queremos que haya un orden correcto en todas las áreas de nuestra vida, con nuestra familia, en nuestro trabajo, pero eso no se puede arreglar con una visión terrenal. Para que eso se arregle necesitamos cielo. Porque el cielo se arregla la tierra, pero no se preocupe, no te preocupes, si tú estás escuchando esto, el cielo no está lejos, el cielo es Cristo mismo, y si tú permites que Cristo entre en tu vida y Él haga lo que tenga que hacer, ese cielo empezará a traer orden en todo lo que nosotros tenemos aquí como administración en la tierra. Pero ahorita voy a decir otros aspectos que son indispensables para que esto suceda y entonces veamos el incremento de la vida de Cristo. Hay cosas, Beto, mira, no todo, cuando el Señor arregla las cosas, hay cosas del pasado que se pueden arreglar, hay otras que no vuelven a ser igual, pero una de las cosas que hace la vida de Dios dentro de nosotros es que te empieza a sacar del pasado y te empieza a permitir que administres correctamente el presente. Eso es muy importante. Administrar el presente correctamente es fundamental. Y que el pasado quede allí. Que algunas cosas se podrán arreglar, pueda ser, pero hay que saber que algunas no. Y algunas no volverán a ser igual, pastor, porque yo quiero que sea como antes. Temo decirte que muchas veces no vuelve a ser igual, pero tranquilos, porque en la vida de Dios, su vida y su pensamiento nos va a permitir empezar a valorar el presente y el pasado, escuchen, y el pasado, visto desde la mente de Cristo, va a tener sentido, porque vamos a aprender de eso, vamos a aprender mucho, mucho. ¿Cuántos han aprendido incluso de los errores que cometieron? ¿Cuántos ahora en Cristo volteas atrás y lo que parecía tragedia, ¿verdad? Lo que parecía un grave error, te das cuenta que estás ahora aprovechándolo y eso te está dando un equipaje para administrar correctamente el presente. Es maravillosa la vida de Dios. Por eso es otra manera de pensar, es otra mente. Por eso el Señor, bien hizo el Señor al salvarnos y darnos la vida de su Hijo, también tener nosotros en Cristo su mente. ¡Qué bueno! Porque ahora no pensamos como pensábamos antes, como dije, en nuestra vana manera de vivir, sino ahora podemos pensar como Cristo piensa. De hecho, ahora su mente empieza a renovar la nuestra y nuestra mente, como dije desde un principio, empieza a ser educada, entrenada, empieza a aprender de la vida de Dios que ella aporta. De eso habla aquí el apóstol. Dice Chick Pérez, gracias a Dios, el cual nos hace partícipes de esa naturaleza divina. Solo tenemos que despojarnos, sí, del viejo hombre. Ahí hago un apunte. No, nosotros no nos despojamos de la naturaleza adámica porque esa fue la que Cristo ya terminó en la cruz. ¿Quieren una buena noticia?
Cristo te salvó también de esa naturaleza. Ya no la tienes. De esa no te tienes que despojar porque ya el Señor la terminó en la cruz. Ven qué hermoso. O sea, la fuente de pecado ya la sacó de nosotros, que es la naturaleza adámica, la naturaleza de pecado. Bueno, entonces, pastor, ¿qué pasa? Los apóstoles no decían que nos despojemos de la naturaleza adámica. Ellos decían, despójate del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Pues el viejo hombre es eso aprendido, lo que aprendimos dentro de nosotros de la otra vida, ¿verdad? Lo que nuestra alma aprendió de la naturaleza de pecado, eso que aprendió, esas costumbres, esos vicios. ¿Quién nos puede librar de esos vicios y de esas costumbres? Bueno, de eso dice los apóstoles dicen, como ya eres una nueva creación, despójate del viejo hombre. Y ya por eso estaba yo diciendo, ¿por qué me puedo despojar del viejo hombre? Porque ahora lo puedes ver, puedes decir, a ver, ese no es Jorge, esa no es la naturaleza divina de Jorge, ese no es Jorge, ese no es el Jorge nuevo, vámonos para afuera. Entonces puedo sacar la envidia, puedo sacar el enojo, sí, puedo sacar el mal carácter, y puedo sacar la flojera y el desobligado y el flojo, ese se va, porque el nuevo hombre creado, ¿verdad?, a la imagen, a la perfección y en la justicia del que lo creó, es perfecto, ese somos. Maravilloso, extraordinario. Despojaos del viejo hombre, eso dicen los apóstoles. ¿No dicen eso? Ahorita lo podemos leer, dicen, despojaos del viejo hombre. Así dicen. Entonces, maravillosa salvación tenemos en Cristo Jesús. Entonces, vamos a seguir viendo, ¿me permiten seguir avanzando en el diagnóstico? Dice que ellos, en el versículo 18, dice, entenebrecidos, dice, teniendo el entendimiento, vean qué terrible condición, el entendimiento entenebrecido, ya expliqué, está hablando de que la base y la raíz de los pensamientos están en obscuridad, no hay opción. Y dice, ajenos, eso es terrible, y ahí está, ¿eso por qué pasa? Porque están ajenos de la vida de Dios, ¿ya vieron? El apóstol Pablo hizo una operación a corazón abierto del mundo, ¿no? Como que abrió lo que tienen adentro las personas que están sin Cristo. Entonces, tienen la base de sus pensamientos, el origen entenebrecido. Como están ajenos de la vida de Dios, o sea, la vida de Dios no está en ellos, por causa de eso, escriban, están en ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Pues de todo lo que es y aporta la vida de Dios. Por eso tú y yo, ahora que tenemos la vida de Dios, sería un error si no crecemos en el conocimiento de ella. No es negociable eso. Ponen tus notas ahí. Tengo que crecer en el conocimiento de Él, porque Él está en mi naturaleza. Tengo la naturaleza de Cristo, tengo su naturaleza, tengo la vida de Dios, tengo que crecer en el conocimiento, porque ellos no conocen la vida de Dios porque no la tienen. Entonces dice, por la ignorancia que en ellos hay, ¿y qué ocasionó eso? La dureza de su corazón. Sorpréndanse, fíjense, me puse a investigar esta palabra dureza, la dureza de su corazón. A veces decimos, esa persona tiene un corazón bien duro, ¿no? O los muchachos cuando no les hacen caso, ¿verdad? Dice, ay, me trató muy duro, esa muchacha tiene un corazón duro porque no me hizo caso. La palabra dureza, se sorprenderán, ¿eh? La palabra dureza en el griego es porosis. ¿A qué le suena? Porosis. ¿No le suena a osteoporosis? ¿Verdad? Porosis. Pero se van a sorprender literalmente qué significa. Así lo puse, ¿eh? No es grosería ni ofensa. Si alguien lo siente ofensivo, discúlpenme, solo lo estoy diciendo literal como significa la palabra griega original de dureza, que es porosis. Significa, escuchen esto, significa estupidez,
¿Ya vieron? Estupidez o encallecimiento. Repito, significa estupidez o encallecimiento, como un callo. Pero sorpréndase de esto más, fíjense, dicen, en aquel tiempo era el nombre que se le daba a una piedra que era más dura que el mármol. Lo repito, fíjense, era el nombre que se le daba a una piedra que era más dura que el mármol. Describía algo que se había endurecido o petrificado hasta el punto de perder totalmente la sensibilidad. ¡Wow! Por eso es hermoso, porque ahora en nosotros, la vida de Dios, fíjense, en nosotros, la vida de Dios, ¿qué es lo que hace? Por eso la vida de Dios en nosotros, con la herramienta de la palabra, nos traspasa hasta partir el alma. ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos traspasa hasta partir el alma. Esa es la misma figura cuando una persona va a sembrar algo y entierra, ¿verdad? Entierra una herramienta para abrir la tierra. Y ahí va a hacer muchas cosas, porque se mete una herramienta para abrir la tierra y ya sea sacar lo que no sirve, ¿verdad? Quitar piedra, quitar hierba que puede ahogar lo que ese hombre va a sembrar. Entonces, cuando se mete esa herramienta para partir la tierra, se parte para sacar lo que no sirve, pero también se parte para meter la semilla. Fíjense qué extraordinario. Entonces, qué importante, fíjense lo que hace la palabra en nosotros. Si tú te sigues exponiendo a la palabra, Beto, lo que tú ves difícil, escucha, lo que tú ves difícil, vas a empezar a creerlo posible. Lo ve uno difícil porque uno ha estado en el esfuerzo personal. Y cuando uno está en el esfuerzo personal, entonces uno cree que el cambio se genera en uno mismo. No, pero aquí yo estoy hablando, esto es salvación. No estoy hablando del esfuerzo personal. Estoy hablando de la vida de Dios que opera en nosotros y de las herramientas que Dios usa para que esa dureza que hubo en nuestro corazón se rompa y entonces el Señor haga algo quirúrgico en nuestra alma. Esa palabra que penetra hasta lo más profundo hasta partir el alma. Qué maravilloso es el Señor. Entonces, al final en el versículo 19, vean esta condición, los cuales, sigue hablando de ellos. Con esa condición terrible, pues es lógico lo que va a decir. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, están en obscuridad, tienen una mente reprobada, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo que el apóstol está diciendo es lógico, no te sorprendas. Todo lo que ellos hacen es lógico, porque hay obscuridad, porque por esa oscuridad que es causada por la ausencia de la vida de Dios. Por eso lo primero, familia, damos gracias a Dios por eso. Lo primero que hizo el Señor y lo único que hizo el Señor para darnos salvación fue darnos su vida en la vida de su Hijo. Nos metió su vida en Cristo Jesús, porque Él sabía que eso es lo que necesitamos. Pero ellos en el mundo no tienen la vida de Dios. Entonces, por esa causa están en tinieblas, ignoran la vida divina, ignoran la verdad de Dios. Y esa ignorancia ha ocasionado que el corazón se haga durísimo, sea tan duro que llega a la insensibilidad. Dice que perdieron toda sensibilidad. Toda sensibilidad. O sea, llegan al grado de ser, por eso la palabra original significa callosidad. Es como cuando una persona se rompe, ¿verdad? Se rompe o se corta en algún lado
de la piel, no sé si les ha pasado, y se le hace una cicatrización y en algunas partes pierde sensibilidad y se toca y se raspa. Yo tengo una cortada que así me pasó, fue profunda y una parte yo me toco y ahí no hay sensibilidad. O como en un hueso cuando se rompe y después cuando se vuelve a soldar forma una callosidad más dura que la propia dureza del hueso original. Entonces imagínense, eso es lo que el Señor nos muestra, que así está el corazón de los que no disfrutan y tienen la vida de Dios. Compartamos de Cristo. Esto no lo estamos escuchando solo para decir, ay, pobrecitos de ellos, ojalá que les vaya bien. No, compartamos. Necesitan al Señor, necesitan la vida de Cristo. Versículo 20. Pero viene de nuevo el apóstol, y con esto ya voy a terminar. Dice el apóstol, mas vosotros, de nuevo, mas vosotros no habéis aprendido así en el instituto bíblico. Así dice, mas vosotros no habéis aprendido así en la iglesia. Mas vosotros no habéis aprendido así en la Biblia. Mas vosotros no habéis aprendido así en el Congreso. Mas vosotros no habéis aprendido así en la escuela. No. Aquí revienta todo el apóstol Pablo. El Señor nos está mostrando una gran verdad espiritual. Escriban ahí, la mayor y más extraordinaria escuela la tenemos dentro. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aprender a Cristo no se refiere a doctrina acerca de Cristo. No se refiere a libros cristianos. No se refiere a conocer mucha Biblia. No, sino al mismo Cristo. Es su enseñanza interna. Su enseñanza interna a mi alma, porque Él es vida, Él está vivo en mí, vive en mí. Cristo te habita, amén. Y esa vida, ese Cristo que nos habita, nos enseña. Es su enseñanza interna al alma, que rompe la corriente de este mundo. Es Él, fíjense, qué maravilloso. Es ese Cristo dentro de nosotros que nos enseña, es el mejor maestro. Acuérdense que la semana pasada había dicho algo, que Cristo, de hecho, fíjense, Cristo se depositó en nosotros para enseñarse a sí mismo. Repite, Cristo se enseña a sí mismo dentro de nosotros. Maravilloso. La escuela dentro de nosotros. La universidad espiritual del cielo dentro de nosotros. Los misterios y las profundidades de Dios dentro de nosotros. Por eso aquellos que postulan y que están haciendo, ¿no?, nuevas corrientes místicas, gnósticas, corrientes gnósticas modernas, para llevar a un mejor conocimiento de Dios, ninguna de esas escuelas, ni de las nuestras, o sea, me refiero de lo que yo como Jorge puedo enseñar, ninguna puede enseñarte mejor que el Cristo que se te impartió, porque Cristo se revela a sí mismo. Cristo se revela a sí mismo. Entonces, esto está extraordinario. Eso es maravilloso. Alguien puede decir, pero pastor, entonces yo no necesito la iglesia. No, ese Cristo que se enseña a sí mismo te va a mostrar que ese Cristo no es un ente independiente, sino te va a mostrar, mira, el Cristo que tienes dentro te va a decir, oye, formas parte de un cuerpo, necesitas un cuerpo, ese cuerpo se llama iglesia y en ese cuerpo yo también te voy a nutrir. Ese cuerpo es un instrumento mío
para nutrirte. ¿Cuántas veces hemos aprendido de Cristo y hemos aprendido a Cristo a través del cuerpo? Un montón de veces. Maravilloso. Eso ha sido extraordinario. Así es, Vilma dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Huicho dice, el sistema del mundo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y cada vez vemos más insensibilidad de la gente. Así es, por la porosis, por la dureza de su corazón. Entonces, aprender a Cristo, miren, cuando aprende, miren, lo voy a decir así, es Cristo el único, no es nuestra cabezota, no es nuestra inteligencia ni nuestra disciplina, es Cristo el único, Beto, el único que puede cambiar nuestra forma de actuar. Él es, porque Pablo lo está diciendo cuando viene hablando de cómo actúa el mundo, y él dice, pero vosotros, como dice, no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Saben qué es lo que está diciendo? Es, quien aprende a Cristo, ¡pac!, revienta, cambia su forma de actuar. Es solo Cristo el que puede cambiar la forma de actuar de una persona. Por eso, cuando gente dice tanta cosa, que Cristo acá, y lo ves tirando, insultando, menospreciando, ofendiendo, personas con tanto resentimiento, cuando los ves tan resentidos, que dices, conoce lo que un barboncito le enseñó, conoce lo que un panfletito leyó, pero no ha sido enseñado por Cristo. ¿Saben cómo se ve cuando Cristo nos enseña? Tu vida anástrofe, la vida anástrofe es el estilo de vida o la vida que se expresa cuando Cristo nos enseña y nosotros aprendemos a Cristo, no de Cristo, no es información, es a la persona, es la vida orgánica que está de nosotros, que está dentro de nosotros. Cuando nosotros aprendemos a Cristo, ¡pum!, lo primero que se nota es en nuestra manera de actuar. Inevitablemente. Por eso habrá gente que conozca el evangelio escrito, pero no han sido enseñados por Cristo. Hay gente que puede ir a una escuela teológica, pero puede ser que no haya sido enseñado, no haya aprendido a Cristo. Cuando aprendes a Cristo, entonces, bueno, fíjate, voy a decir esto ahora, cuando aprendes a Cristo, entonces te es más de provecho toda la escolaridad que tú tengas exteriormente. ¿Por qué digo que te es de provecho? Porque tu maestro, porque el Cristo que sigue incrementándose en ti, aprovecha lo que tiene que aprovechar, distingue la verdad y hace a un lado lo que no es. O sea que distingue entre lo bueno y lo mejor. Eso es maravilloso. Aprender a Cristo. Y luego dice, si en verdad, vean el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Wow. Si en verdad le habéis oído. ¿Cómo se llamó la transmisión? Necesitamos oírle. Fíjense lo que dice. Si en verdad le habéis oído. De nuevo vemos la importancia de oírle. No hay cosa que más le encante a papá que le escuchemos. No hay cosa mejor. Miren, a papá lo enamora un corazón que oye. No hay cosa que más disfrute el Señor que hijos que lo escuchan. Como lo que sucedió con Salomón, que yo lo he disfrutado, ¿verdad? Últimamente y lo repito mucho, es que es maravilloso, ¿no? Todos dicen, ¿y qué le pidió? ¿Se acuerdan la grandeza de Salomón y su riqueza? ¿Por qué fue? Porque tenía mucha sabiduría. ¿Y por qué tenía sabiduría? Casi todos decíamos, ¿no? Porque se lo pidió al Señor. ¿Qué le pidió Salomón al Señor? Le pidió sabiduría. Y cuando estudiamos ese pasaje nos dimos cuenta que no es cierto. Textualmente no dice que le pidió sabiduría. Y menos en el original hebreo, menos. Lo que dice es que Salomón le dijo a Dios, cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Pídeme lo que quieras, Salomón. Y Salomón le dice, quiero un corazón que te escuche. Cuando le dice eso Dios lo disfruta, familia. Y aquí lo vemos de nuevo. Eso Dios lo disfruta.
Y entonces Dios dice, ¿me quieres escuchar? Perfecto, esa es la clave, esa es la fuente de la sabiduría, esa es la fuente de la riqueza, esa es la fuente de la paz. ¿Quieres tener paz? Escúchalo, esa es la fuente del gozo, de la alegría, esa es la fuente de la salud, escúchenme, de la salud, escucharlo a Él. De nuevo vemos esa importancia aquí, lo importante que es para Él que lo oigamos. Si para papá es importante que lo oigamos, imagínense para nosotros. También eso significa que no necesariamente, tampoco significa que conocemos que son las doctrinas que hemos oído. No necesariamente si conocemos doctrina, le hemos oído. No necesariamente si leemos Biblia, le hemos oído. Es esa voz interna dentro de nosotros, de nuestro espíritu a nuestro corazón. Es su gobierno. Y eso fue lo que abortó a Adán y Eva, que ellos no quisieron ser gobernados por Dios y oírle, y prefirieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces tomaron otra fuente para tener dirección. Pero nosotros, por supuesto, tú y yo que estamos en Cristo, y si tú quieres tenerlo, solo dile, papá, Cristo, Señor, entra a mi vida. Si tú lo quieres tener, eso puede suceder también en ti. ¿Qué? Que lo que no sucedió en Adán y Eva, sí sucede en nosotros. ¿Qué quería Dios? Quería Dios estar dentro y desde adentro gobernar sus vidas. Indicarles, mostrarles, enseñarles, para que ellos pudieran hacer lo que el Padre quería que hicieran, cumplir su propósito. Es esa voz interna dentro de nosotros. Dice, habéis sido por Él enseñados. Como dije hace un rato, Dios solamente puede ser conocido cuando Él se revela a sí mismo. Esto es lo único que trae crecimiento y madurez a nuestras vidas, porque este es el interés de Dios. Oírlo a Él traerá la unidad de la fe. Oírlo a Él es clave para que todos lleguemos, como hemos dicho. Oírlo a Él trae orden en nuestra alma. Oírlo a Él nos aclara y quita de nosotros culpa, intranquilidad. Oírlo a Él termina con la carga y el peso del pasado. Oírlo a Él nos da una buena administración del presente. Esta era una dinámica apostólica. Hay muchos textos que hablan de esta enseñanza eterna. Solamente voy a mencionar dos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, ellos están diciendo, mira, les dimos instrucciones, pero no creen que fueron por nosotros, fueron por el Señor Jesús. Fue una instrucción que surgió de adentro. Versículo 9, Primera de Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal, fíjense qué bonito lo que dicen, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Cualquiera diría, no, Pablo, sí escríbenos algo, danos una clase, por favor, mándanos por escrito, una clase y aquí la repartimos para que todos nos lo llevemos a la casa y lo estudiemos. No, dice Pablo, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. ¿Te imaginas qué hermosa audiencia que el apóstol le dice, wow, ha sido tan hermoso que como Dios les está enseñando a ustedes, yo ya no tengo que enseñarles tantas cosas? Pues está buenísimo, ¿no? De personas que habían madurado, ¿en qué? En el conocimiento de la verdad y de la voz y del maestro que tenían dentro. La iglesia va a crecer, va a avanzar, va a ser más efectiva cuando la iglesia aprenda más a Cristo que de predicadores. ¿Escucharon lo que dije? Cuando aprenda más a Cristo que de predicadores. Cuando aprenda más a Cristo que de ideas y de corrientes.
Cuando aprenda, de hecho, cuando aprenda la iglesia más a Cristo, se dará lo que los apóstoles veían que se iba a dar, la unidad de la fe. Amén. Necesitamos oírle. Necesitamos oírle. Hemos terminado. Papá, gracias.